Yo a él ni lo he violado, ni lo he acosado, ni nada de lo que él dice, ¿ok? Esta señora me bajó las tangas, empieza a hacerme sexo oral. Él siguió trabajando con ella. Porque yo le gusto. Tú no le gustas. Mientras Muy que raro. te hacía el sexo oral, te estaba diciendo que si tú hacías algo, ella te iba a despedir. Sí. ¿Qué tiene que hacer un empleado para evitar estos problemas? Ella se encargó de difundir un video correspondiente a mi privacidad. Yo sé que Erika, que es la mujer de él, mañana me lo va a agradecer. ¿Qué te metes vos? Si no me conoces. No me podía retirar, estábamos Si saliendo... podías retirarte, había un pasillo vacío. Ahí había Ahí espacio está. para que tú salieras corriendo y decirle, yo no te voy a pegar y no voy a que tú me pegues a mí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo, la exigencia de ser deseado es la máxima arrogancia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué cita esa, no? La exigencia de ser deseado. ¿Y cuánta gente no tiene esa exigencia? Vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Denunciar un acoso sexual siempre es difícil, y menos para un hombre. Casi siempre la que acosan es una mujer. A uno de hombre no le creen. Yo soy muy fogosa, por eso siempre busco hombres jóvenes, porque son más ardientes. Bueno, y para burro viejo, pasto tierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Johnny, estás demandando a Bárbara. Dime quién es ella, qué relación tiene contigo, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo demando a esta señora, que es mi ex empleadora, por el monto de $10.000. ¿Ya? Ella me obligó a tener sexo en público y ahora tengo un proceso de deportación para mi país. Yo tengo más o menos un año en este país que llegué. ¿Cómo entraste Afortunadamente. al país? Sí, turista. Como turista. Sí, como turista. Okay. Entré al país y decidí quedarme, ¿ya? Tuve la posibilidad de empezar a trabajar en el local comercial de ella, que es de ropa. Es de ropa de hombre y de mujer. Pero tenías como papeles de turista, o sea que no tenías los documentos necesarios para realmente estar empleado. No, realmente no. Pero entonces quería quedarme en este país. En el trabajo conocí a una chica, que me gustó mucho, pero ella la trataba muy mal y me trataba a mí de otra forma. Sentía como un acoso, como que me quería algo conmigo, ¿ya? Yo no quería nada con ella. Eso Yo quería dices algo tú. con la chica. Sí, eso me dices gustaba tú. mucho. Empezamos a salir, nos ennoviamos y al cabo del tiempo nos casamos. Nos casamos, me fui a vivir con ella. Cuando ella se dio cuenta... ¿La chica ciudadana Sí, americana? La chica ciudadana americana. Ella se dio cuenta que yo estaba casado, que estaba viviendo con ella. Ella la despidió. La despidió ¿Injustificadamente? Injustificadamente. No le importó nada, ¿ya? Cuando ella vio que no tenía ningún rival dentro del local comercial, el acoso se hizo más fuerte, se hizo más evidente, ¿ya? Se hizo más evidente un día que llegó una mercancía nueva y me dijo que yo tenía que probármela, ¿ya? Que para ver cómo se le veía al cliente. Dije que sí, no importa. Me empecé a probar la ropa y me pareció muy extraño que me pasara una ropa interior muy sugestiva, una tanga roja exactamente ese día, y empecé a ponérmela en el vestidor. Cuando ella se mete al vestidor y me empieza a tocar, me empieza a decir cosas. Doctora, para me ver empieza cómo a se le tocar veía a él, aquí porque la no es lo parte de mismo él adelante. que un maniquí, es más sexy. Pero, Mejor. doctora,
Déjeme contarle lo que pasó a continuación. Esta señora me bajó las tangas y empieza a hacerme sexo oral en el local comercial de ella. ¿Y tú qué hiciste? Ya, yo estaba ¿Y muy él le gustó, asustado porque doctora? había ¿Le gente gustó? afuera, había gente afuera. Había gente afuera, ya, y ella se estaba dando cuenta. Lo peor de todo es que ella me estaba diciéndome que me iba a botar del trabajo, que me iba a despedir. Ya, a mí me pareció O sea, mientras muy raro. que te hacía el sexo oral, te estaba diciendo que si tú hacías algo, ella te iba a despedir. Sí, exactamente. Los acosos se volvieron más No, ya eso no es continuos. acoso. No es ya acoso eso porque a él acción. le gusta, a él Ay, le gusta. ay, Eso no es acoso, ya. doctora, porque yo le se gusto. volvieron las cosas, señora, por favor. Yo te gusto. Ah, no, señora, usted no muy interrumpa enferma. tanto. Ok. Entonces, ¿qué pasó? La situación se agravó. Un día cuando me invita a que Pero me no lleve. te largaste después de eso, no fuiste a la agencia apropiada, indicada, a poner una No querella sabía, doctora, usted sabe que cuando uno llega a este país... No, hijo, pero llega a para este eso está la país. internet, para uno No, averiguar. no tenía internet en la casa. Edúquese lo más que pueda, eso es lo que significa. Doctora, uno llega muy ignorante de este país. Sí, uno no sabe qué hacer. La continuación de esta historia fue que yo no tenía un día para irme para mi casa y ella se ofreció, me llevó en su carro cuando agarró por otro lugar y se va a un parque y me empieza a agarrar, a quitar la ropa, me empieza a decir cosas, no sé, sugestivas así para ella, como Y loca. para ti. Yo realmente no quería porque pasaban niños, pasaban mujeres, pasaban abuelos ahí por el parque y yo me salí del carro, Lo primero que vi fue un baño. Ya, yo dije, bueno, acá esta señora no me puede meter a perseguirme. Me metí al baño, aproveché, ahí la bragueta, saqué lo mío y cuando veo a esta señora entrar intempestosamente con una herramienta en la mano, era un destornillador con punta. Yo me asusté mucho. ¿Por qué? Yo pensé que dije, pues aquí esta señora me hizo algo. Oh, No, sí. ella otra vez me empezó La víctima. a tocar, a besar y que hacer cosas. Y la situación fue esta. Ella tenía unas fijaciones muy extrañas, fantasías sexuales. Que ella tú decía. sabías cuáles eran mis Y fantasías. ya, ¿ok? en los baños públicos hay cubículos y esta señora se dio la vuelta y me dijo que me quedara ahí y empieza a romper la pared en el drywall, ya en la división, y empieza a romper y a hacerle un hueco y me dijo que metiera pues lo mío por ahí, ya, y que ella tenía la fijación sexual de hacer eso. Yo muy asustado accedí a esto. La gente entraba, los hombres entraban al baño, unos se reían, unos Sí, el no, estaban como espectáculo consternados. completo. Y definitivamente, no sé, avisarían a alguien, porque cuando yo siento es que me agarran de la camisa, me tiran al suelo, me esposan, claro, cuando me di cuenta era un policía grandísimo así, me tira a la patrulla y quedo arrestado. Me llevan a la estación de policía y definitivamente yo tengo que llamar a mi esposa para decirle, sí, me arrestaron y decirle por qué me habían arrestado. Por acto lascivo En un lugar público. En un lugar público, exactamente. A ella también la deben haber A arrestado. mí también me arrestaron, ¿A los doctora. dos? Sí, a los dos. Doctora, la situación fue que ella no me creyó. Estaba muy brava, no quería tener nada que ver Qué conmigo. raro, porque a ella misma la habían despedido, la misma brujita. Yo entiendo todo Brujita que esto, ama. doctora, pero la única situación que yo tuve fue llamar a esta señora para que pagara la fianza que me habían impuesto en la comisaría. O sea, que tu agresora te sacó de la O cárcel. sea, te ayudé. O sea, Sí, ella siempre te he ayudado. pues pagó ¿ok? la fianza y eso. Pero yo no quería tener nada que ver con eso. Bueno, y ahora porque ella tiene cuéntame, plata. ¿qué pasó en inmigración? Que me dijiste que tienes un problema Exactamente. migratorio. Para acabar de ajustar, doctora, 3 semanas después teníamos La cita de inmigración. la citación de la migración. Pues, en migración. Cuando el agente de migración me pregunta que cuánto he pagado yo por este matrimonio, que este matrimonio arreglado, yo le digo que nada, que yo amo a mi esposa, ¿ya? Pero usted sabe que migración El tiene todo el récord penal. récord, tiene todo bien cuadrado ahí, y me dice que es que usted tuvo un acto lascivo con una persona, con una mujer que no es su esposa, ¿ya? Y le digo, pues sí, tuve un error.
¿ya? Pero entonces él no me cree, definitivamente ¿Quién no te me va a cree. creer? No ¿Quién te me va a cree. creer? Y te han Nadie puesto te va a ahora, creer. estás y deportable, tienes que comparecer frente a un Lo juez. peor de todo, doctora, es que no tengo la corte por ese acto lascivo, pero ahora tengo corte de... Con el juez de inmigración. Exactamente. Claro, Me van a deportable. mandar para mi Muy país. bien. Hacemos un corto receso y a la vuelta, Bárbara responde a la demanda. Regresamos enseguida. Yo he trabajado para ella y sé cómo ella acosa a los muchachitos. Sin Ella es una embargo, eso es una saltacunas. cosa. Tú eres una degenerada de 7 pares. Aquí no hay Bebé, nada estás que decir. loca. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas